Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero entre Amigas. Yo soy Karen Vega, su amiga financiera, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar mucho, sobre todo si queremos saber de finanzas y de la independencia económica de las mujeres, porque lo vamos a tratar desde un punto de vista completamente distinto relacionado con los temas actuales, con el blockchain y sobre todo con la tecnología. Porque esto cada vez se actualiza más y nosotras no podemos quedar atrás en este tema, sobre todo cuando es algo que nos puede beneficiar. Así que les estoy hablando del tema de las finanzas descentralizadas, pero no es nada más de finanzas descentralizadas, porque sí, es de finanzas descentralizadas que pueden ayudar a la independencia económica de las mujeres. Dinero entre amigas. Para hablar de esto, tenemos a una súper invitada que además de que la admiro mucho, me encanta todo lo que habla, lo que conoce y es una súper experta. Y estoy hablando de Yasmín García. Déjenme contarles un poco de ella antes de que se las presente bien, porque Jazz es contadora pública. Ya con eso tiene toda nuestra admiración, lo sabemos aquí. Está certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es egresada del IPN, cuenta con una maestría en banca y mercados financieros por la Universidad de La Salle del Bajío y tiene nada más y nada menos que 14 años de experiencia en todo el tema financiero. Así que sí es una experta, la verdad sabe muchísimo, pero eso no es lo más interesante de Jazz. Si ustedes saben del tema de tecnología, Jazz está involucrada en el ecosistema de blockchain desde 2018. Actualmente forma parte del equipo fundador de una DAO para el minteo de NFTs. Es miembro de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores, en donde se analizan temas de blockchain, criptoactivos, activos digitales, entre otros. Así que, como pueden ver, lo sabe todo. Jazz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Karen, por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta de poder colaborar contigo, ¿no? Con tu audiencia, que me imagino que, bueno, pues se enriquecen con cada entrevista que haces. Y la intención de hacer esto, pues, es justamente aportarles valor y, pues, aportar desde el punto de vista financiero qué es lo que está pasando con blockchain, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues aquí, más que lista. Totalmente, y creo que es importante como lo mencionaba ahorita, porque a veces no tenemos ni idea de que esto nos puede ayudar específicamente a las mujeres, ya que estamos muy rezagadas con el tema de finanzas en la parte centralizada, pero ya que vamos a empezar a hablar de esto, vamos a hacerlo paso a pasito. ¿Podrías explicarnos ya brevemente cuál es la diferencia entre las finanzas centralizadas y las descentralizadas de las que vamos a hablar? Claro que sí. Las finanzas centralizadas son las finanzas, digamos, me gustaría partir y hacerme un poquito atrás, porque fíjate que me tocó una experiencia que estaba platicando con mis amigos y una de mis amigas me dijo, oye, ellas, ¿pero qué son las finanzas, no? Entonces yo ya daba por hecho que todas las personas que, pues con las que yo hablaba ya sabían que eran las finanzas, ¿no? Y la realidad es que me topé con pared cuando ella me preguntó qué son las finanzas y dije, o sea, en ese momento me quedé fría y no supe cómo contestarle, ¿no? O sea, dije, bueno, pues es que asumo que todo el mundo sabe. Partiendo del punto de vista que tenemos varios tipos de finanzas, ¿no? Están las finanzas públicas, las finanzas personales y las finanzas empresariales, pues esto queremos enfocarlo un poquito al tema de, pues, finanzas personales, ¿no? Puede ser. Claro. ¿Qué sucede en el tema de finanzas empresariales? Pues son todas aquellas que tienen que ver con temas de administración de ingresos y gastos, ¿no? En las empresas. Y bueno, las finanzas públicas pues son igual el tema de administración del dinero, el tema de gastos públicos, pues prácticamente del gobierno. Y si eso lo aterrizamos a nuestras finanzas del día a día, pues prácticamente es todo lo que tiene que ver con la administración del dinero, básicamente la administración del dinero y capitales. Es prácticamente esa, pues el objetivo, ¿no? De las finanzas. Ahora me voy al tema ya de finanzas centralizadas y descentralizadas. El tema descentralizado viene a cobrar valor cuando empezamos a escuchar de blockchain. Blockchain es una nueva tecnología, no voy a entrar mucho al tecnicismo porque tendríamos que hacer, digamos, como otra entrevista para adentrarnos en este mundo, pero prácticamente lo que viene a hacer blockchain es a regresarnos el ownership de los datos que nosotros manejamos en el Internet. Es básicamente eso. Okay. Hoy en día todas las empresas como Facebook, Instagram, Twitter son dueños de la información que nosotros plasmamos ahí y todas las empresas prácticamente que manejan nuestros datos son dueños de ellos. Entonces esta tecnología viene a recobrar ese valor y viene a darnos ese ownership a nosotros. En tema de finanzas, ¿qué sucede? Las finanzas centralizadas, como bien las conocemos, pues digamos que son aquellas que están a través de las instituciones bancarias, con los organismos centralizados, Banco de México, los bancos centrales de los países en el mundo que se encargan justamente de hacer esta administración del dinero.
y los bancos pues se encargan de proporcionarnos recursos, ¿no? Para poder nosotros pues tener inversiones, tener gastos, tener ingresos de otro tipo, tener créditos, inclusive pues obtener rendimientos por el tema de las inversiones, ¿no? Entonces, a grosso modo, las finanzas centralizadas son las finanzas tradicionales que conocemos hoy en día, que adquirimos a través de instituciones financieras y que están centralizadas por organismos que se encargan justo de tener el control, ¿no? De esos dineros. Las finanzas descentralizadas, a comparación de eso, es que no hay organismos intermediarios, es decir, no hay un Banco de México, no hay un Banco Central, no hay instituciones bancarias que estén administrando esos dineros, y la realidad es que toman un tono diferente al tema del dinero. El dinero es como lo conocemos hoy en día, pues es el dinero fiat, que es pues, los pesos, los dólares, o cualquier otro tipo de moneda del país del que se trate, eso es el dinero. En tema de finanzas descentralizadas, digamos que no hay dinero por medio tan directamente, sino hay algo que se llaman tokens. Los tokens, digamos que son, para no meterme mucho en el tecnicismo, digamos que puede ser como, no es dinero, es un tipo de activo digital que nos permite dar rendimientos a través del uso de esto, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer uso de estos activos digitales y nos dan rendimientos por eso, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la gran diferencia entre las finanzas centralizadas con las descentralizadas que no tienen ningún organismo central que pueda controlarlo y nosotros podemos hacer operaciones peer-to-peer, o sea, persona a persona. Y creo que ahí está donde, y dime tú si eso es lo más importante y donde radica la importancia de entender el tema, porque como acabas de decir, estamos acostumbrados a unas finanzas que están centralizadas sobre alguien que específicamente está controlando y autorizando y dándonos la opción de si puedes pertenecer al mundo o no. Y aquí la ventaja es que es persona a persona. Ya nadie te va a decir, no, tú no, porque no te ves bonito, no porque no cumples los ingresos. Ya es algo completamente distinto. Exactamente. Pues fíjate que aquí también está el uso de las identidades, ¿no? Que al final del día no te piden un tema de expediente crediticio, o sea, no tienes que comprobar ingresos, no tienes que, inclusive ellos ni siquiera tienen por qué saber tu nombre, ¿no? O sea, es simplemente el hecho de, a través de un código que se llama un hash, que es un código único a través de la red, tú puedes ser identificado, o sea, vas a ser identificado a través de un número. No van a tener tu nombre, no van a tener tus ingresos, no van a tener tu dirección, ¿no? Datos sensibles que pues las empresas hoy en día manejan y que en el mejor de los casos pues las tratan, o sea, tratan bien esa información, ¿no? Sí. En el peor de los casos es que pues esa información se cuele, se venda, se robe y lucren con esa información, ¿no? Entonces ese es el gran peligro o la gran sensibilidad que hay con el tema del manejo de datos. Y de este lado, pues no, o sea, es como dices, no se discrimina. Tú puedes abrir tu cuenta, o sea, no es que abras una cuenta bancaria, simplemente es a través de aplicaciones descentralizadas, ¿no? Así se llaman, las famosas dApps, que son páginas de internet en las que tú puedes incluir, hacer una cuenta y esa cuenta pues te va a dar una identidad a través de un número. Y puedes empezar a operar. Obviamente no es tan sencillo como suena, ¿no? O sea, al final del día hay un buen de cosas que hay que aprender antes, que hay que saber antes, ¿no? Y tomar precauciones, ¿no? Porque al final del día, pues, también hay riesgos. Sí, como en todo, y creo que aquí lo hemos repetido mucho, el riesgo más grande de entrada es no conocer a lo que nos estamos metiendo. Entonces, el hecho de que tengas muchas opciones y muchos beneficios no quiere decir que se van a dar completamente gratis y sin nada, te va a costar aprender. Y aquí creo que lo importante es que necesitamos aprender sobre temas de tecnología que a veces nos dan miedo. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué pasa? O sea, pensamos que la tecnología es para ingenieros. Y como es para ingenieros ya no nos metemos más, o sea, decimos, no, es que eso es para ingenieros, o sea, eso es para los que estudiaron tecnología de la información, eso es para matemáticos, eso es para actuarios. La realidad es que no, o sea, el tema de blockchain es para todos los que queramos aprender, ¿no? Por ejemplo, yo soy contadora, ¿no? Y dirías, oye, pues un tema de contabilidad, pues que tiene que ver con tecnología, ¿no? Tiene que ver mucho. Y el empezar digamos, a romper esos paradigmas, ¿no? Y a quitar esas barreras que nosotros mismos nos ponemos porque creemos que algo es así, o porque siempre nos han dicho que es así, y no nos cuestionamos, y no preguntamos, y no vamos más allá, no somos curiosos,
Entonces es ahí donde nos vamos limitando. Y la realidad es que esto es para todos y cualquier persona puede hacer uso de esto. Y ahí es en donde me encanta justo el hecho de que tú nos estés hablando del tema, porque todos hemos visto el tema de criptomonedas, de blockchain y demás como algo solo para hombres. Y si lo mezclas con finanzas, todavía es peor porque solo son hombres que saben de tecnología con finanzas. Y la verdad es que no, por eso me encanta el hecho de tu perfil y que nos vengas a explicar, porque es momento de entender que las mujeres también sabemos de finanzas, sabemos de tecnología y de todo, y tú eres la prueba viviente de esto. Exactamente, y la realidad es que son datos tristes porque, por ejemplo, ahorita el tema de la brecha de género, que está, digamos que no es que esté de moda, sino se está sensibilizando más de que sí hay un tema grave en la brecha de género, o sea, sí hay una brecha de género que hay que contribuir a cerrarla, porque de acuerdo con los datos del INEGI, de las 66 millones de mujeres que existen, o sea, realmente solamente el 1% tiene, digamos, como un sueldo fijo, ¿no? Sueldo fijo. Y luego si a eso le sumamos el tema de que algunas de ellas tengan temas de participación en la Bolsa Mexicana de Valores, eso se reduce mucho más, ¿no? Entonces, realmente, pues, la brecha de género todavía es muy grande, pero hay algo importante, el tema de preguntarnos si la brecha de género es porque no tenemos la oportunidad o porque nosotras mismas creemos que no tenemos la oportunidad. Qué fuerte pregunta, porque entiendo que existen las personas que no tienen el acceso y no tienen la posibilidad, pero también existen las que decidimos, porque me incluyo en su momento, de no, números, qué miedo, o sea, ¿cómo voy a ver eso? Yo no puedo hacer eso, a mí llévenme algo para hablar, para hacer otra cosa, y te das cuenta de que sí tienes la capacidad, solamente nos da miedo. Totalmente, y la realidad es que, fíjate, y este dato lo tengo aquí, se los voy a dar, se los voy a compartir con mucho gusto. El INEGI hace estudios bianuales. El último que sacó fue en 2022, que salió en 2021, y el de 2022, que sale en 2023, pues todavía no está listo, ¿no? Pero como te decía, de las 66 millones de mujeres que habemos en México, ¿no? Solamente 10 millones cuentan con un ingreso estable, que era lo que te decía, ¿no? Y a este 10 millones, solamente el 1% tienen inmuebles o algún tipo de bien, ¿no? Y solamente el 2% de este 1% participan en el sistema financiero, ¿no? Y es el momento de la pregunta que acabamos de hacer, ¿no? O sea, yo sí creería que las mujeres nos autoexcluimos porque creemos que no somos buenas para ello. O sea, creo que eso es. Y porque viene de un tema de desaprender lo aprendido, que era lo que decía. O sea, hay que cuestionarnos, hay que ver por qué, o sea, siempre... Mira, la diferencia entre las mujeres y los hombres solamente son las creencias, nada más. Sí. ¿No? Los hombres son más aventados, los hombres son más del chingue su madre, del lo voy a hacer, o sea, literal, sin miedo al éxito. Sí. Nosotras somos más perfeccionistas y más cuidadosas y tenemos miedo a equivocarnos, cosa que a los hombres no les pasa. O sea, los hombres la riegan y ya pues, dicen, bueno, pues ya ni modo, no ya pasa la nada. Claro. No pasa nada y hasta se les olvida. Y a nosotras las mujeres no, se nos queda muy marcado y nos da miedo equivocarnos y queremos ser tan perfeccionistas que decimos a veces, yo no soy de ese tipo de personas, pero sí creo que hay mujeres que prefieren dejar de hacerlo con tal de no equivocarse, a equivocarse y hacerlo, ¿no? Entonces, el consejo es, hazlo y no importa que te equivoques. Que justo, creo que estamos entrando a un tema de creencias que es bien complicado, pero... Chicas, sí podemos y tenemos derecho a equivocarnos. ¿Quién les dijo que tenían que ser perfectas en todo? ¿Cómo vas a aprender? Incluso cuando estabas caminando te caías. ¿Por qué tendrías que hacer las cosas perfectas a la primera? Y aplica con todo, y con el tema del dinero específicamente creo que debería de ser más, porque tenemos la creencia de que no podemos manejarlo, de que alguien más lo tiene que hacer por nosotros, y terminamos en temas que no tienen nada que ver solo porque nos da miedo ver que sí podemos hacer las cosas. Totalmente. Sí, nos da miedo, nos da pena, o sea, la pena es miedo, o sea, miedo a ser expuesta, miedo a ser criticada, miedo a ser juzgada, miedo al que dirán, miedo al que se vea que soy vulnerable, que no soy lo suficiente buena para hacer algo. Eso es la pena, o sea, la pena es miedo, es simple eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que de todos modos van a terminar hablando porque no lo hiciste. Entonces, que nos deje de importar lo que digan los demás. Eso me acabas de tocar en ciertas cosas que también dije, no es posible, sí lo estoy haciendo, pero es lo que tenemos que hacer, es lo más sano para todas, porque nos pasa y
tenemos que dejar de sentirnos juzgadas, y justo creo que aquí es donde, viendo el tema de las finanzas descentralizadas, todo lo que nos explicaste de que de entrada no sabemos qué son las finanzas, ¿crees que estas finanzas descentralizadas puedan desempeñar un papel importante en el tema de la independencia económica de las mujeres? Claro que sí, de hecho, lo que es finanzas descentralizadas o DeFi por sus acrónimos en inglés, que es Decentralized Finance, menciona algo súper importante y dice que va a ayudar a las mujeres a recuperar el control de las finanzas y cerrar la brecha de riqueza. Wow. DeFi es un nuevo comienzo para nosotras. O sea, ¿y por qué es un nuevo comienzo para nosotras? Porque está tan verde el terreno, está tan inmaduro, tan nuevo, tan no explorado, que la realidad es que de aquí somos. O sea, tenemos todo para hacerlo, tenemos todo para crear nuevas empresas, tenemos todo para crear emprendimientos, tenemos todo para regarla y volverla a regar y que no pase nada y aprender, pero volvemos al tema de que hay que quitarnos esas creencias y esos miedos de no aventarnos a hacerlo, ¿no? Qué interesante que tengamos opción a un nuevo comienzo, porque es lo que estamos buscando, ¿no? Creo que todas las mujeres que hablamos de tecnología, de finanzas, de temas que de repente no nos atrevíamos, siempre buscas el cómo reinicias el mundo. ¿Cómo lo vuelves a empezar para que vea todo el mundo que tiene las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, o que existe al menos una luz en el camino que te va a dar opción a hacerlo? Y creo que ahorita lo que dices es vital para nosotras empezar a aprenderlo. Sí, totalmente. Y la verdad es que dices, oye, bueno, pues hasta ahorita, o sea, quien nos está escuchando va a decir sillas, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo incursiono? ¿Cómo me quito el miedo? Bueno, pues para empezar es entender un poquito, o sea, leer. O sea, nos da flojera leer, ¿no? Sí, a la mayoría de las personas nos da flojera investigar, nos da flojera leer. Pero bueno, si ya están escuchando estos episodios, si ya están escuchando estos podcasts, pues ya empezaron por algo, ¿no? O sea, ya empezaron por dar el paso, ¿no? De decir, oye, pues me gustaría aprender algo nuevo, algo que no sepa y algo que me nutra, ¿no? Entonces, para empezar es decir, oye, pues primero me meto a internet y ¿qué serán las finanzas descentralizadas, no? Va a venir un buen de conceptos que a lo mejor no van a entender o no les va a quedar claro, pero al final del día están estos medios, ¿no? Para justamente podernos allegar de información fidedigna, porque también hay mucho scam, ¿no? Desgraciadamente, como es un terreno no explorado, como hay mucha gente nueva, pues hay gente que está aprovechándose de la ignorancia de las personas para hacer scam, ¿no? Y está estafando a las personas, está induciendo a las personas a creer que necesitas mucho dinero para poder incursionar en el tema de finanzas descentralizadas. La realidad es que no se necesita tener mucho dinero, no se necesita ser millonario. Como te comentaba, hay ciertas aplicaciones, voy a mencionar algunas para que las chicas y todos los que nos estén escuchando, entre las plataformas de inversión centralizadas y descentralizadas, ¿no? O sea, las plataformas centralizadas, que no tienen nada que ver ahorita con los bancos, o sea, las finanzas tradicionales en tema bancario, pues ya sabemos pues, que está todos los bancos que conocemos, Bancomer, HSBC, Scotia, etcétera, esos bancos que nos dan, digamos, como los recursos necesarios para que nosotros podamos obtener un préstamo o obtener rendimientos de inversión, etcétera. Pero están otras plataformas. Dentro de esas plataformas hay una subdivisión entre lo centralizado y lo descentralizado. Estas plataformas que conocemos, que son en tema de compraventa de criptos, si así lo queremos llamar, está Bitso, está Coinbase, Binance y Bitfinex, no son plataformas de inversión. El tema de cripto no es un tema de inversión. Entonces, nada más para dejarlo bien claro. Aclarar que no es un tema de inversión, que es un tema de compra-venta de cripto, es un tema especulativo y eso es punto aparte. El tema de finanzas descentralizadas se maneja a través de DEX, que son Decentralized Cryptocurrency Exchange. Y que, bueno, al igual que el tema de cripto, pues también son descentralizados, no están operados por ninguna empresa y utilizan la tecnología de blockchain, ¿no? Y aquí hay algunas, ¿no? Por ejemplo, DefiSwap es probablemente el mejor DeFi que hay en el mercado, por lo menos hasta 2022, ¿no? Output es otra plataforma para el cobro de intereses. O sea, tú te metes literal, le pones Uniswap, le pones PancakeSwap, le pones DefiSwap y así van a aparecer. Tú te metes y obviamente pues para poder incursionar en estas plataformas que voy a mencionar más adelantito, porque así aparece, ¿no? Parece de juego, pero sí, o sea, es un pancake, o sea, es un en donde tú puedes aquí hacer operaciones
Aquí vienen cuáles son los pros, cuáles son los cons, ¿no? En este resumen que preparé, que al final del día, bueno, esta plataforma te ayuda a ganar o a generar ciertos rendimientos que pueden en algunos casos superar el 50%. Ok. Va a parecer así como, wow, oye, dime más, dame más, ¿no? O sea, es mucho, puede que suene como scam, ¿no? Pero va de la mano del hacer un research y hacer una investigación de que existen estos, así se llaman protocolos, ¿no? Protocolos o estas aplicaciones que están montadas sobre estos protocolos y estas aplicaciones que están en la internet, ¿no? O sea, literal viviendo en la internet. Tiene buena experiencia de usuario, pero bueno, puede haber, puedes perder tu dinero, ¿no? O sea, o puedes perder tus tokens, porque la realidad es que no operan con dinero. Ok. Está Uniswap, ¿no? Es otra aplicación en las que se puede incursionar para el tema de obtener rendimientos, ¿no? Está de Curve Finance y así aparece, ¿no? Así es como aparecen. Y en algunos casos pues te llegan a dar hasta el 7.5 anual, que ahorita obviamente pues depende también del momento del protocolo, y adicional a eso van a decir, oye, pues ahorita el 7 está en el 11, está bien, depende del riesgo que quieras tomar, ¿no? Sí. Entonces están mucho más, ¿no? Están todas estas, está DYDX, está MakerDAO, está Ape, está Compound y muchas más, ¿no? Pero al final del día son protocolos que se ubican entre los 10 con más valor en el mundo. Y ahorita estos protocolos tan solo están acumulando un total de 61 mil millones de depósitos convertidos a dólares, ¿no? O a USD. Entonces, pues hay mucho. Entonces, el tema es justamente ese, ¿no? O sea, quería mostrar esto porque pues así es como se ve un poquito más materializado, ¿no? O sea, quien quiera investigar puede meterse a las páginas de estas aplicaciones descentralizadas y empezar a ver cómo funciona, ¿no? De cualquier manera, pues empezar a investigar. Es muy importante que se investigue en la plataforma, que se vea. Al final les voy a dejar mis redes sociales por si quieren hacerme preguntas. Por favor. Pero el tema es investiguen, o sea, no se queden con lo que alguien les dijo, no se queden con lo que vieron por ahí. Hay que investigar mucho porque, como repito, o sea, hay gente que se está aprovechando de este tipo de oportunidades y del desconocimiento de las personas en general. Y lo que acabas de decir es básico, no nada más para esta parte de las nuevas opciones que existen, sino también para las que ya tenemos. O sea, si tú no investigas y te metes en algo solo porque te lo recomendó alguien y tú no leíste ni a qué era, tu dinero o cualquier cosa que estés viendo como el tema de los tokens lo vas a perder, simplemente porque no estás conociendo. Entonces tenemos que entender que lo que les estás diciendo no es para que vayan, se metan y lo hagan, es para que investiguen. No les estamos dando una recomendación de lo que tienen que hacer con su dinero, sino de las opciones que existen para que ustedes puedan conocer y ampliar su mundo financiero y tecnológico. Eso creo que es algo muy importante que les tenemos que decir, porque de repente es muy fácil culpar a los demás de decir, es que me dijeron que invirtiera en criptomonedas y ya perdí todo mi dinero. A ver, no es inversión y lo acabas de decir muy bien porque es algo que nadie entiende. No es una inversión. Estás aprendiendo a comprar y vender cosas y te va a costar si no lo sabes hacer. Claro, y al final del día, como mencionas, o sea, esto que estamos platicando no son consejos de inversión, porque para empezar el tema de cripto o el tema de blockchain no es un tema de inversión. O sea, ¿qué es una inversión? O sea, técnicamente una inversión es poner tu dinero a trabajar para que te dé rendimientos asegurados. Es eso, la inversión es rendimiento asegurado. Sí. Si no te asegura un rendimiento, no es una inversión. O sea, puedes ganar, sí, es una apuesta, o sea, ahora sí que en la vida así pasa, ¿no? Te apuestas y a veces ganas, a veces pierdes, pero no es una inversión, no es que te hayan prometido, ¿no? Que ibas a ganar siempre, o sea, no sucede así. Y el tema es que estamos muy mal acostumbrados y justamente el tema de finanzas descentralizadas viene a retar el tema de si estamos lo suficientemente preparados para hacernos cargo de nuestras propias finanzas. Yo creería que no, o sea, yo creería que todavía los seres humanos somos muy codependientes del sistema. Sí. ¿A qué me refiero con el sistema? Pues el papá gobierno, papá banco, que si algo no sale bien, tú ya tienes a quien echarle la culpa, que era lo que tú decías, ¿no? O sea, vamos y nos quejamos y pues medio hacen, porque la realidad es que a veces ni te resuelven las cosas, pero tú vives engañado de que alguien te va a resolver el problema, aunque no sea así, aunque no te lo resuelvan. El tema es que no estamos acostumbrados a tomar las riendas de nuestras propias finanzas y hacernos cargo de eso. Tan es así que en México o América Latina
no hay educación financiera, no hacemos presupuestos, no nos enseñan desde la escuela básica lo que son las finanzas y cómo deberíamos de aprender desde niños a utilizar los recursos. El tema de ahorro no lo tenemos inculcado ni nuestros padres, o sea, al contrario, ahorrar es un lujo, ¿no? Y la realidad es que no es un lujo, es una necesidad básica, que si nosotros desde un principio lo viéramos así, no habría o habría la menor pobreza, ¿no? O sea, porque llegamos, nos gastamos todo, vivimos endeudados y al final del día, pues ya cuando volteamos ya no tenemos nada, porque nadie nos enseñó a que eso no iba a ser eterno, ¿no? Otra de las cosas que también hacemos y caemos en un error terrible es creer que las tarjetas de crédito son una extensión de nuestro sueldo. O sea, eso totalmente. Eso no debe. ¿Sabes qué es lo más interesante de lo que estás diciendo ahorita para mí? Es que cómo quieres llevar unas finanzas que no te controle alguien más, en el caso de las descentralizadas, si tú ni siquiera te interesas en ver cuánto te estás gastando en lo que quieras. Y tiene que ver todo, ¿no? O sea, lo que dices es completamente cierto. La cultura, el hecho de que dices, prefiero disfrutar la vida ahorita, prefiero hacer cosas que a lo mejor nunca voy a poder hacer y nos la vivimos en el hoy sin pensar que vamos a llegar hacia los 80 años viviendo al hoy y está espantoso, ¿no? El estar preocupado por qué vas a comer, creo que es de las peores cosas que te pueden pasar. Y es ahí en donde te vuelves adulto. Y es ahí en donde te das cuenta de que no puedes vivir en el hoy todo el tiempo y que estas oportunidades como las de las finanzas descentralizadas no van a llegar más allá si estás pensando en esa parte, ¿no? Y específicamente con las mujeres creo que es algo que tenemos que pensar, porque tenemos que pensar en nuestro futuro, en nuestras opciones. Si la banca centralizada no nos está dando esa oportunidad de entrar a ciertos productos, si tenemos esa brecha de género en productos financieros, ¿por qué no aprovechar otra parte aprendiendo primero sobre nuestras finanzas? Totalmente, y la verdad es que a mí me encanta el tema de las DeFi, ¿no? Las finanzas descentralizadas, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico, muy claro. Sí. De cómo se elimina esa barrera y puedes tener el acceso, ¿no? Entonces, mencionaba, ¿no? Que el tema de finanzas descentralizadas, pues te permite otorgar préstamos. Más bien, o sea, lo que hace un banco por ti, tú puedes hacerlo por ti solo en las finanzas descentralizadas. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, puedes pedir préstamos, puedes ahorrar, puedes comprar y vender tema de criptomonedas, puedes operar con instrumentos financieros y puedes hacer varias cosas, ¿no? Que aquí les llaman de otra manera, pero en esencia es exactamente lo mismo que hay de este lado. Ok. ¿Qué sucede cuando tú vas a un banco? O sea, tú vas a un banco, si eres inversionista, llevas tu dinero al banco y te ofrecen ciertos portafolios con base en riesgo. Y ya te dice, ya sea la casa de bolsa o el broker del banco o quien sea, te dice, oye, pues de acuerdo a tu perfil, estas son las opciones que tú tienes. Entonces nosotros confiamos en esa persona o confiamos en ese banco y ellos ponen a trabajar nuestro dinero, en donde en el mejor de los casos nos pueden dar el máximo, yo diría el 18% máximo, en instrumentos de alto riesgo, máximo. ¿Qué pasa si tú eres una persona que va y pide un préstamo a un banco? ¿No? Cuando tú vas, o sea, ya cambiamos del inversionista a la persona que va y pide el préstamo. Entonces tú vas al banco y pides el préstamo y dices, oye, pues quiero un préstamo, te ofrecen el plazo, la tasa y el monto, ¿no? En el mejor de los casos te dan todo lo que pides, en el peor de los casos de acuerdo a tu historial crediticio, y si no tienes historial, pues menos, ¿no? Porque pues no te dan lo que pides, ¿no? Te dan hasta el 80% en los casos. ¿Cuál es la tasa que te cobran? La tasa que te cobran regularmente está entre el 50 y el 60% con el CAT anual total al final, ¿no? O sea, eso quiere decir que tú vas a pagar entre el 50 y el 60% de intereses más, y en algunos casos está arriba del 100%, o sea, es una locura, porque si tú vas con una tarjeta de crédito, el CAT está entre el 100%, en algunas el 108%, o sea, es una locura, 90 y tantos por ciento. Entonces, eso quiere decir que si tú llegaras a tener atrasos, vas a pagar el capital más casi lo doble por el tema de interés. ¿Qué pasa en la diferencia de entre ese 18% y el 50 o 60% por el otorgamiento del préstamo? Estamos hablando de entre un 38 y un 40% que el banco se queda. O sea, este es ingreso para el banco. ¿Por qué? Porque es ingreso para el banco, ya van a preguntar. Pues porque él capta tus recursos. O sea, no es que el banco preste de su propia lana, no. O sea, el banco presta de tu lana, o sea, de la lana que alguien más puso a trabajar, la toma, que eso se llama captación, y la otorga como un crédito. Eso se llama intermediación, que es lo que hace el banco. Es lo único que hace.
¿no? Entonces, realmente dices, oye, pues toda esa ganancia se le está quedando al banco. En el tema de finanzas descentralizadas, justamente elimina el intermediario y el banco ya no juega un papel importante. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Pues entonces ya se le puede prestar a Karen y a lo mejor no va a ganar un 105%, ¿no? Pero va a ganar a lo mejor un 40% limpio de lo que le preste a Karen y Karen lo que pague, ¿no? Sí. Entonces, eso toma un papel súper relevante. Obviamente hay muchas barreras que eliminar en tema de la reputación de las finanzas descentralizadas, por los temas regulatorios, por los temas fiscales, por muchas cosas que todavía hay que depurar, que hay que sanar, porque obviamente pues todavía hay riesgos, ¿no? Que van a existir siempre, nada más hay que ver de qué manera se puede. Pero lo que estás diciendo es algo muy interesante y entendemos que está creciendo, que apenas tiene poco tiempo si lo comparamos contra la banca tradicional y las finanzas centralizadas que tenemos, pero el hecho de quitarte a alguien que solamente trabaja para ganar dinero y que jamás te va a dar un beneficio así, es algo que sí o sí tenemos que aprender. O sea, no hay forma, porque lo que decías, en México principalmente, que somos el país con las tasas de interés más altas, algo que se considera un crimen en otros países porque es aprovecharse de la necesidad de las personas, necesitamos opciones que sean diferentes. Exactamente. Entonces, vienen estas finanzas a ser la opción, pero pues obviamente hay un tema de estudio que hay que resolver primero, o sea, un tema de educación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no nada más es aprender de finanzas descentralizadas, es aprender a hacerte cargo de tus propios recursos y de tomar riesgos. De tal manera que si tú llegaras a perder algo por ese tema de riesgo, pues que estés totalmente consciente, ¿no? O sea, sí se abre un abanico de posibilidades enorme, pero también se abren muchas brechas en tema de riesgo. Entonces, como en todo, o sea, con las finanzas centralizadas o no centralizadas, el tema es jamás le apuestes todo a una sola canasta. Siempre hay que diversificar, siempre, toda la vida. Y volvemos al tema, son temas de riesgo que si no los gestionas de manera correcta, puedes estar cometiendo un error. Sí, que igual si nos vamos a poner en el tema de riesgos, lo mismo, si dejas de pagar tu tarjeta, tu riesgo es altísimo y eso se vuelve impagable. Entonces, entendamos que en todo existen riesgos. Ese es el tema. La importancia es aprender y saber controlarlos. Y aquí creo que mi pregunta sería, Jazz, ¿qué consejo le darías a las mujeres que están interesadas en incursionar este mundo, sobre todo para el tema de la independencia económica que decíamos? Porque ya vimos que hay opciones. El simple hecho de que te quites al intermediario es una opción para que lo logres. Exactamente. Pues mira, mi principal consejo sería perder el miedo, ¿no? O sea, perder el miedo de creer que no invertimos porque no tenemos dinero, o sea, realmente sí tenemos, ¿no? O el tema de no apostarle a lo nuevo porque creemos que no somos lo suficientemente buenas, o esas cosas son para los hombres, o son para personas que estudiaron matemáticas, o son para personas que estudiaron ingeniería, o sea, es quitarnos esas barreras, ¿no? Desaprender lo ya aprendido para aprender nuevas cosas, sería lo primero, ¿no? El tema adicional también, otro consejo sería, pues, igual, no es un consejo de inversión, no es una inversión porque no están asegurados rendimientos, nada. Es totalmente especulativo y eso implica varias cosas. 3 de ellas es que a mayor riesgo, mayor rendimiento, alta volatilidad y la influencia de factores externos. Entonces, esas 3 cosas que las tengan bien en cuenta y que no apuesten pues más de lo que no estén dispuestas a perder, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es justamente hacer su propia investigación, ¿no? O sea, a veces nos da flojita, vuelvo a lo mismo y es algo que insisto mucho porque hay que hacerlo, ¿no? O sea, aun y cuando estudies, aun y cuando leas, aun y cuando te metas a cursos, la realidad es que esto como está tan nuevo, está cambiando todo el tiempo. Entonces es acercarse con las personas correctas para obtener fuentes de información fidedignas, ¿no? En Twitter hay muchos Twitter Spaces relacionados a temas justamente de finanzas descentralizadas, de temas de blockchain, temas de Web3 en general. En Instagram son, digamos, que las redes en las que más hay este tipo de cosas, ¿no? Pues también hay eventos, hay cursos y cosas así que se pueden ir pues adentrando, ¿no? Poco a poco al ecosistema o al sistema descentralizado, pues para que vayan obteniendo experiencia, ¿no? Pero siempre es
hagan su propia investigación, Sí. Y siempre cuestionen todo. Buenísimo, creo que eso es lo que nos ayudaría mucho a quitarnos el miedo, cuestionarnos todo, hace la diferencia entre buscar el cómo lo voy a hacer al qué quiero hacer, ¿no? Sí, Ese sería algo enorme. Cañón. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que se me olvidó es, no importa si la riegas, o sea, sí, quítate el miedo de equivocarte, o sea, no pasa nada, si te equivocas de verdad no pasa nada, o sea, aprendes, tienes una experiencia y bueno, lo vuelves a hacer, pero ya después lo vuelves a hacer mejor. exacto, y la verdad es que no tienes que equivocarte poniendo todo el dinero que tienes de tu retiro, o sea, la verdad es que podemos hacerlo con cantidades muy pequeñas y eso ayudaría mucho a que le pierdas el miedo a cómo funcionan las cosas. Tenemos que quitarnos esa idea de lo que decías, que son cantidades enormes y que solo los millonarios lo pueden hacer. No, no tienes que vender tu casa para eso. La verdad es que hay opciones muy económicas, incluso como lo veíamos, si con los CETES tienes en 100 pesos, la verdad es que te los gastas en un café o en otras cosas, así que empecemos a hacerlo y a quitarnos el miedo con experiencia. Exactamente, desde 100 pesos, literal desde 100 pesos se puede hacer algún tipo de transacción. Buenísimo, está increíble. La verdad es que es muy interesante el tema, Jazz. Yo sé que es demasiado extenso para hacerlo en tan poquito tiempo porque tenemos que saber muchas cosas y a veces ni siquiera conocemos los conceptos básicos, pero no sé, algo más que nos quieras decir antes de que nos vayamos y antes de que nos digas tus redes para seguirte, por favor. Claro que sí, pues prácticamente es que pierdan el miedo, piensan en grande y rompan el molde. O sea, es prácticamente eso, es romper el molde. Y de verdad, insisto, en tema de tienes que desaprender. Para desaprender te tienes que quitar tus creencias que te limitan a hacer algo. Ya sea porque alguien más te lo dijo, porque siempre ha sido así, porque tu familia no está de acuerdo o porque la sociedad lo dicta, ¿no? O sea, claro. Hay que ver qué sucede. Sí. No vas a vivir ni de tu familia, ni de la sociedad, ni de nada y solo te vas a quedar con esas frustraciones que nos llevan a no hacer las cosas que queremos. Así que, chicas, específicamente, que era lo que estábamos viendo ahorita, atrévanse a hacer las cosas. Lo peor que puede pasar es que se equivoquen y tengan que buscar ayuda. Eso es lo peor que puede pasar. Totalmente, es lo peor. No pasa, de verdad no pasa nada. No pasa nada. Así que, perfecto, Jazz. La verdad es que muchísimas gracias. Nos acabas de abrir también el panorama a temas que desconocemos y que tenemos que empezar a entender. Y por favor, dinos en dónde te seguimos para empezar a entender de estos temas. Claro que sí. Mira, mis redes sociales están en La Chica Defi. Así estoy en Instagram, en Twitter. Perfecto. De todas maneras, se las vamos a dejar aquí para que la sigan, para que sepan qué tienen que aprender, con quién pueden empezar a aprender si les interesa esto. Y pues muchas gracias, Jazz. La verdad es que es admirable lo que hace. Es buenísimo que haya más mujeres que están haciendo esto. Mujeres mexicanas que estén metidas aquí. Yo soy muy feliz con eso. Y pues muchas gracias. Estamos encantados de poder escucharte aquí, de compartir todo esto contigo y de que hagas este mundo más bien que hagas de este tema de mujeres y que nos hagas incursionar en cosas financieras y de tecnología al mismo tiempo es lo máximo. No, muchas gracias, Karen. Y bueno, nada más como spoiler, estoy trabajando en un proyecto con mi socia. Ajá. Queremos hacer una plataforma que ayude a las mujeres en temas de finanzas descentralizadas y solamente va a estar enfocada a mujeres, porque justamente buenísimo. Lo que queremos es ayudar al tema del cierre de la brecha de género, pero estamos trabajando todavía. De hecho, nuestra página en Instagram aparece como Nove, aquí lo voy a dejar. Ajá. Y es digamos que es nuestro bebé. Muchísimas gracias, Jazz. La verdad es que está buenísimo el tema. Seguramente espero que podamos platicar de otras cosas porque sé que esto es demasiado amplio como para acabarlo tan pronto, pero pues encantada de tenerte aquí cuando quieras. Muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Ya saben que si quieren saber más de estos temas, no olviden seguirnos, no olviden darle suscribir y like a este video para que puedan conocer todo el contenido que tenemos. Seguirme en mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram y TikTok como Dinero Entre Amigas y van a recibir notificaciones de todas las cosas que subimos todo el tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Karen Vega, su amiga financiera y nos vemos pronto. Dinero Entre Amigas.